Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios le bendiga. Amén. Me gustaría que leyéramos también el capítulo 6 del mismo libro de Efesios, en el 6, que tiene que ver con la familia. Efesios capítulo 6. Hemos leído la parte que hermano Manuel nos leyó, el capítulo 5. Quisiera complementar solamente en el 5, el verso 18, que es muy importante, y que pasáramos entonces al 6 del 1 al 4. Vayamos al 18. La parte final del 18 es la que abarca toda la continuidad del 5 y el 6 también. Sin eso es imposible cumplir todo lo que dice el 5 y todo lo que dice el 6. Dice el 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sumamente importante esa parte final del 18, sed llenos del Espíritu. Capítulo 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestros corazones. Creo que me referí en el estudio pasado al hecho de que el texto más específico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con relación a la familia y al matrimonio, es este. No hay en toda la Biblia otro texto tan preciso y tan puntual con relación al matrimonio y a la familia como este capítulo 5 y este capítulo 6 del libro de Efesios. Y es muy importante observar lo que se dice aquí, porque a veces creemos que la simplicidad de lo que Pablo explica es tanto que necesitamos algo más. Y dentro de ese algo más está el concepto de que cuando se presentan dificultades en el ámbito matrimonial o en el ámbito de la familia, lo primero que llega a nuestra mente es un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, una orientación, y lo que menos pensamos es en que tenemos a disposición nuestra a una persona o a varias personas que el Señor ha capacitado y el Señor ha puesto en condición de ser nuestros asesores más importantes en ese momento. Me refiero específicamente al pastorado de la iglesia local. Cuando una persona es llamada para ejercer el pastorado y es preparado bíblicamente, esa persona está en la capacidad espiritual de orientar en cualquier situación que se dé dentro del ámbito del matrimonio o de la familia. Lamentablemente en las iglesias locales hoy, en todas partes del mundo, se está viendo algo contraproducente. Los matrimonios y la familia primero van donde un psiquiatra, donde un psicólogo, donde un terapeuta, y luego cuando pasan varias secciones o varias entrevistas, entonces vamos a decirle a los pastores por lo que estamos pasando. Esto no es correcto. Lo correcto es que el pastorado de la iglesia sea el que conozca cualquier situación que se dé dentro del ámbito matrimonial o dentro del ámbito familiar.
Porque el pastor de la iglesia automáticamente va a transmitir a la pareja o a la familia al texto bíblico. Y el texto bíblico es el que nos guía y nos dice qué debemos hacer. Pablo, de una manera magistral aquí, simplifica lo que debe realizarse en un matrimonio y lo que debe hacerse en una familia. Si cumplimos lo que dice aquí, nunca vamos a tener problemas en el matrimonio, ni nunca vamos a tener problemas de gran envergadura dentro de la familia, porque seremos bendecidos. Ahora, Pablo empieza estas exhortaciones y consejos partiendo de una condición que es sine qua non, es decir, es única para que pueda darse una realidad importante dentro del ámbito del matrimonio y de la familia. Es la llenura del Espíritu Santo. Eso es indispensable. Siempre que se presenta en una iglesia, en cualquier familia, en cualquier matrimonio, una diferencia abismal, una diferencia de criterio y surgen diferencias grandes, siempre el factor determinante es bajo nivel espiritual de una de las parejas. Uno de los dos ha ido cayendo en un nivel espiritual por debajo de lo que debería ser y surgen las diferencias, surgen las incomprensiones y surgen las diferencias y surgen las observancias de defectos del otro que antes yo no había visto. Así que es muy importante siempre observar el concepto de lo que es llenura del Espíritu Santo. Hemos dicho, y yo sé que los maestros de aquí han enfatizado mucho en eso, la llenura del Espíritu Santo alude fundamentalmente a tres factores, porque alguien preguntará siempre, hermano, ¿y cómo me mantengo permanentemente lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo? Los tres factores fundamentales de llenura del Espíritu Santo son oración permanente, en la casa, fuera de la casa, no importa donde sea, la oración siempre es efectiva. Lectura de la palabra continua, tanto en el matrimonio como para los hijos, siempre determinante, y el ejercicio de la práctica de los dones en una asistencia continua a la iglesia. Una persona que por razones X decide apartarse de la iglesia o no asistir a la iglesia, es una persona que no podrá ser llena del Espíritu Santo porque está incumpliendo una de las condiciones cabales. El Espíritu Santo nos capacita, nos da dones para ponerlo al servicio de los demás y los demás al servicio mío. En esta medida, cuando no nos reunimos en la iglesia, entonces experimentamos debilidades. Si hacemos estas tres cosas continuamente, siempre estaremos llenos del Espíritu Santo. Porque a veces tenemos mucha dificultad de entender qué significa estar lleno del Espíritu Santo. No es hablar en lengua, no experimentar manifestaciones sobrenaturales, no es brincar dentro de la iglesia, no es caer y revoltear, no es nada de eso. Lleno del Espíritu Santo simplemente significa estar haciendo lo que Dios ha determinado. Orar permanentemente, presentándole al Señor nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestra condición, nuestra alabanza, meditar en su palabra permanentemente y asistir continuamente a nuestra iglesia. Cuando eso se da, el matrimonio camina solo, la familia camina solo, pero cuando eso no se da, hay dificultades. Por lo que respecta a mi experiencia pastoral, 98%, 99% de los casos que he tenido que manejar, tanto interno en Villajuana como en otros lugares donde he sido llamado, siempre el nivel espiritual es que determina el problema de las incomprensiones en el ámbito matrimonial y en el orden de la familia. Ahora, fíjense ustedes qué importante, cuando fuimos al Congreso ahora de Ancianos, uno de los expositores habló acerca de un libro muy importante que él recomendó para todos. Ya yo lo conseguí. Es un libro que se llama La tormenta que se avecina. La tormenta que se avecina. No se preocupe que Manuel se lo va a conseguir. Ya nosotros averiguamos, en Amazon está en $9, pero también está en PBS,
PDF. Los que leen de computadora o del celular no tienen que comprarlo. Si lo quieren como yo, a mí me gustan siempre mis libros físicos, entonces hablan con Manuel y Manuel puede hacer pedido. Yo creo que todavía en DL no está. Creo que no está en DL porque nadie mencionó que estuviera. Ya está en la librería del maestro, ahí está. Bueno, ese libro es sumamente importante y vimos cosas que nos sorprendieron allí. Y yo no lo conocía, inmediatamente empecé a buscarlo para estudiarlo. El libro que yo recomiendo hoy, que este sí es el que yo estaba estudiando, que complementa a ese, es este. Lo quise traer también para que Manuel lo vea y para que ustedes lo vean. El mundo que cambia. Este libro, escrito por César Vidal Manzanares, trata bastante profundo el asunto transgénero, ideología de género, y también él avisora con muchos acontecimientos, más o menos el mismo título de ese libro, ¿verdad? La tormenta que se avecina. Gran tormenta que se avecina. Y él trata también aquí sobre el tema del matrimonio, de la familia y cuántas cosas han de venir en los días inmediatos. Es importante que leamos estos libros porque ellos se han dedicado a hacer investigaciones profundas y en esos libros encontramos datos importantes. El otro libro es escrito por una persona famosa, quizás no tan famoso como César, porque César es un escritor, ustedes lo conocen ya, es un hombre que ha escrito cerca de 200 libros. Cuando una persona ha escrito 200 libros, es un hombre que no se puede ignorar. Y ha estado en el país varias veces, invitado por Sugel Michelén. Así que César no es ignorado, y ustedes saben en YouTube la cantidad de grabaciones que César tiene. Y el otro es el señor Albert Morel, que es el director general del Seminario Bautista del Sur, que está en Kentucky, que es un hombre extremadamente famoso, que dirige posiblemente el segundo seminario más importante del mundo y también un gran escritor. Así que ellos tienen cosas importantes que presentarnos en cuanto al matrimonio. Habíamos dicho en el estudio anterior que íbamos a ver el matrimonio desde una perspectiva de una señal de los tiempos aplicado en la familia. ¿Qué va a ocurrir ya, pudiéramos decir, en la familia, que será una señal para darnos cuenta que el tiempo está determinando un fin? Hay cosas que estos escritores han destacado que son importantes tenerlo, ¿verdad? Meditarlas, analizarlas y llevarlo a lo que Pablo nos dice en este texto del libro de Efesios. En este libro de Albert Mohler hubo tres cosas que yo medité, que tan pronto las medité, las apunté para traerlas, para que ustedes fueran viendo algunas de las cosas que él dice, tormenta, que él avisora como tormenta. Y las copié inmediatamente según las revisé. Él menciona tres casos que se han dado en tres grandes países y que a él le llaman la atención, primero por el nivel de desarrollo de esos países y después del avance de eso. Lo que él dice con relación a esos países parecería nuevo, pero él escribió eso hace prácticamente 3 años ya. Es decir, que es posible que la documentación y datos que él tiene ahora nos presenten cosas nuevas, porque esto va corriendo a una velocidad extraordinaria. Él dice, por ejemplo, refiriéndose al Canadá, que una de las cosas que está atentando contra el matrimonio y la familia hoy, y que nos indica, ¿verdad?, una condición en la cual debemos de pensar, es la proyección a tratar de llevar lo que ellos llamarían el sexo débil a un equilibrio, o por decirlo así, una competencia con lo que se llamaría el sexo fuerte, que es el hombre. Es decir, llevar a la mujer femenina a un enfrentamiento con el hombre dentro del mismo campo de la acción.
¿Qué se ha propuesto, dice el doctor Moller, sobre ese aspecto? Bueno, desde las escuelas, desde niveles primarios, ir inyectando a niños, alumnos de escuelas importantes, escuelas públicas, inclusive paga por el gobierno, de testosterona. Es decir, una sustancia para hacer a la mujer cada día más capaz, más emprendedora. Yo creo que ustedes vieron en los Juegos Olímpicos el caso que se presentó, ¿verdad?, de algunas personas que se presentaban realmente como varones, o mejor dicho, como hembras, pero que en el comportamiento y en la acción correspondían a hombres, ¿verdad? Varios juzgados, es decir, jueces, valoraron esta situación, pero eso no parece que prosperó mucho. Entonces dice el doctor Muller que en las escuelas en Canadá, en muchas escuelas, prácticamente paga por el gobierno, se está utilizando esto. Y que lo más importante de esto es que basta que la niña a la cual se le va a aplicar esto desee que se le haga. No cuenta la autoridad del papá ni de la mamá. Si ellos se oponen, eso podían ser llevados a un tribunal y se les presentaría un cargo como violencia de género por atentar contra la voluntad de su hijo de experimentar un cambio de transgénero. Fíjense a dónde va la situación. Un niño escolar, una muchachita, 7, 8 años, 9 años, él habla de casos de otras ya edades más avanzadas, 12, 13 años, donde el papá y la mamá no pueden impedir, ¿verdad?, que un asesor de la escuela o un doctor de la escuela o un grupo de consejería de la escuela determinen, que la niña determine que a partir de entonces sea inyectada con esta sustancia para irla haciendo cada día más capaz, pero al mismo tiempo también dándole la oportunidad de que ella prefiera, ¿verdad?, en una orientación muy directa, ¿qué has preferido ser? ¿Mujer como eres ahora o llegar a ser hombre en un tiempo relativamente corto? Entonces esa situación está atentando, y el doctor Moller dice una tormenta que se aproxima con características sumamente peligrosas. Él destaca también que en Francia, oigan bien, la culta Francia, en el día de hoy hay una ley ya del Supremo donde se está tratando de invalidar el concepto de padre y madre, sino padre uno, padre dos. Si usted ve las últimas legislaciones francesas del Supremo de Francia, es fácil encontrar la denominación en la familia de padre uno y padre dos. No están llamados a decirse hombre o padre y madre, no, sino padre uno y padre dos. Eso es para ir haciendo ninguna diferencia entre una paternidad puramente homosexual. Es decir, si el niño es adquirido por una pareja homosexual, tanto de dos mujeres como de dos hombres, entonces él no tendría ningún problema, porque él no tiene que referirse a ninguno de ellos como padre ni madre, estableciendo una diferencia, sino simplemente padre uno y padre dos. La verdad es que cuando uno ve esta situación, uno se pregunta, bueno, ¿y a dónde vamos a llegar? Porque esto es todo lo contrario a lo que Pablo nos dice en la Escritura y a lo que nos dice la Escritura. Esto es un desafío abierto contra Dios, ¿verdad? Y estamos viendo cómo la sociedad moderna se está encaminando y se sigue encaminando permanentemente a esta situación. Y nosotros vemos hoy, me contaba una hermana de Nueva York, dice, bueno, yo tuve que renunciar porque el lugar que yo ocupaba dentro de la clínica, yo tenía que favorecer al que viniera a adoptar niños. Me dice ella, en Nueva York, por lo regular, entre las 3 de la mañana, me dice, bueno, un poquito más, dice de ella, de casi de 2 de la mañana a 4 de la mañana, se dan muchos abandonos de niños. Muchos abandonos. Yo tenía ideas y tenía conocimiento y de los crímenes que se dan en Nueva York, una ciudad como Nueva York, donde siempre se dice la ciudad que no duerme. Y yo tengo datos precisos, y yo les hablé el día pasado, el estudio pasado, sobre lo que se llama, ¿verdad?, el Internet oscuro.
Ahí usted puede ver la cantidad de crímenes que se cometen a esa hora y la cantidad de cadáveres que se recogen en ciudades que prácticamente no duermen. Y todos esos cadáveres son transportados a lugares donde se maquillan, se visten con trajes especiales, se le arreglan las uñas, se peinan, todo eso. Y al otro día, todos esos cadáveres se ofrecen a personas que los consuman. Personas que ofrecen grandes cantidades, que lo compran y se lo llevan para estar con ellos, lo usan de manera sexual, lo usan de manera familiar y todo eso se vende y las autoridades conocen todo eso. Entonces, en ciudades como esa, ¿verdad? Todo eso se da durante mucho tiempo y las cosas no cambian. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo es posible, verdad, que en el día de hoy estemos viendo cosas así en el mundo? Bueno, pero así es como las cosas van cambiando. Así que encontramos, ¿verdad?, que en el día de hoy hay cambios que nos están llevando a cosas inexplicable. Otro aspecto que él destaca en el libro es en Inglaterra. En Inglaterra hay una nueva ley ahora y esa nueva ley tiene que ver con que ustedes saben que hace tiempo se puso en práctica que si usted quería enviar a sus hijos a la escuela podía hacerlo. Si usted no quería enviarlo a la escuela, el papá o la mamá, uno de los dos, recibía un entrenamiento como profesor. Y después que pasaba ese entrenamiento, era capacitado y era legalizado para que pudiera enseñar a sus hijos en su casa. Bueno, ya eso en Inglaterra se prohibió. El movimiento LGTBQ dijo que no, porque ellos estaban enseñando un conocimiento paternal que el movimiento no lo veía bien, porque disentía del movimiento y que iba a chocar contra el movimiento. Así que ellos empezaron a cuestionar esto, de tal manera que el Supremo ahora mismo acaba de fallar y el Supremo entiende que ya no se permitirá que nadie enseñe a sus hijos en su casa. No, todos los niños en Inglaterra tienen que ir a escuelas públicas o a escuelas privadas, pero no pueden ser entrenados en su casa. Bueno, ya ustedes saben cuál es la idea. La idea es tratar control sobre toda esta situación que se aproxima. Bueno, estamos en presencia, ¿verdad?, de un ataque directo contra la familia. Posiblemente, como dicen estos escritores, es una tormenta, ¿verdad?, que se aproxima en gran proporción y que debemos estar preparados. Porque vienen cosas profundas sobre la familia. Y todo lo que Dios ha diseñado va a pasar a un segundo lugar. El matrimonio hoy está, ¿verdad?, en situaciones muy difíciles, muy difíciles. La tecnología que se le aplica al matrimonio también lo hace difícil. Hoy tenemos sexo sin bebés, tenemos bebés sin sexo y ambos, ¿verdad?, sin matrimonio. Fijémonos qué alternativa da la tecnología. Sexo sin bebés. Las pastillas, los anticonceptivos, ¿verdad? Se puede tener sexo a como se quiera, con toda libertad, sin el temor sencillamente de la concepción. Y luego, si se da, entonces se toma la famosa pastilla un día después o una ocasión después. Y si no, entonces recurrimos al famoso aborto, que como todos sabemos es una industria extremadamente poderosa hoy. Fíjense, nunca pensamos en años atrás que el aborto iba a tomar, ¿verdad?, un nivel tan especial. ¿Y por qué el aborto ha tomado un nivel tan especial? Bueno, nadie quiere familias hoy, nadie quiere compromiso. La gente quiere divertirse, la gente quiere tener sexo libre, la gente quiere tener sexo múltiple, pero nunca ha entendido que la Biblia nos dice que el sexo viene asociado con la procreación. La Biblia nunca habla de un sexo como algo de diversión, como algo que se puede practicar como comerse un helado. Por eso la Biblia condiciona la práctica del sexo al matrimonio,
¿Por qué? Porque involucra automáticamente familia y procreación. Nunca la Biblia abre ese capítulo y decir, practique el sexo como usted quiera y cuando quiera, porque eso no tiene problema. No. Cuando Dios pone el sexo relacionado con la procreación, eso significa que cuando usted practica el sexo, automáticamente esa relación provoca el surgimiento de un nuevo ser. En ese sentido, no se puede tomar de una manera inconsulta. Entonces, estamos en un ambiente así. Entonces, en el día de hoy podemos decir, bueno, vamos a practicar el sexo, ¿verdad? Pero yo no quiero muchacho. Y ya nosotros sabemos lo que le ha pasado a Europa. Y nosotros sabemos lo que le está pasando a otras naciones también, inclusive asiáticas, donde en el día de hoy están pidiendo mano de obra. ¿Por qué? Porque extralimitaron esto y no hay juventud. La mayoría de los países de Europa no tienen juventud hoy. Tienen que permitir inmigración y pedir inmigrantes, Canadá y otros países también, porque ellos limitaron el asunto del sexo a la familia. Las mujeres no querían tener, no quieren compromiso, no quieren cambiar su figura y en ese sentido las familias disminuyeron. Aparte, por supuesto, de lo que fueron las consecuencias de las dos grandes guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que hicieron de la mujer una activista industrial, ¿verdad? El hombre fue a la guerra y la mujer luego entonces pasó al orden laboral. Y luego en el orden laboral, pues la mujer ya está más capacitada para ejercer beneficios económicos que para criar familia. Así que todo esto ha cambiado. Así que encontramos hoy sexo sin bebés, ¿verdad? Pero bebés sin sexo también. ¿Cuántas informaciones con relación a este libro? Nos da bastante datos sobre eso. Bastante datos, yo se los recomiendo. Y el otro libro también de la tormenta que Manuel va a ayudarle, son dos libros útiles para sacar un tiempecito ahora en final de año y leerlo para orientarnos cómo va esta situación de la familia y del matrimonio en el tiempo presente, ¿verdad? Así que estamos en presencia, ¿verdad?, de bebés sin sexo. Si yo quiero un niño comprado, ¿verdad?, un óvulo comprado, etcétera, a mi manera, como yo lo desea. Si no lo puedo tener, yo alquilo un vientre, ¿verdad? Entonces, un tipo de negocio profundo que hay en torno a esto de la maternidad y bebés sin sexo, simplemente una compra, un negocio. No sé si ustedes vieron en estos días una tremenda demanda que presentó un señor, porque este hombre tenía buena estatura, bonita presencia, y entonces en una clínica alguien lo alertó y le dijo, oye, pero tú puedes hacerte millonario. Y dice, ¿y cómo me puedo hacer millonario? Solamente con tu presencia. Tú eres un hombre atractivo, tú eres un hombre que llama la atención a cualquier mujer donde la vea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar muchas muestras tuyas, de semen, muchas muestras, y vamos a poner fotografía tuya. Y todas las mujeres que vengan al banco a preferir esperma para embarazarse, cuando vean tu figura dicen, es el que yo quiero. Que mi hijo salga un hombre así. Gran tamaño, buena presencia, ojos verdes, ¿verdad? El pelo lacio, un hombre con nariz perfilada, como un griego, bueno, una cosa hecha, ¿verdad? Y entonces el hombre dijo, bueno, pues vamos a trabajar en eso. Y empezaron a colectar esperma y a guardar en almacén. Y efectivamente, cuando iban por 150 hijos de él dijo un día, bueno, pero ven acá. Pero yo vendí hace mucho, pero lo que yo vendí ya se me agotó. Entonces la clínica sigue vendiendo mi óvulo, pero yo no me sigo beneficiando. Entonces, por lo menos yo voy a salir a buscar mis hijos y hacer que algunos de esos se preocupen, porque ya no soy un hombre tan joven. Y cuando salió a buscar información, resulta que los datos arrojan que habían 150 niños nacidos de óvulos vendidos de él.
Imagínense el caso profundo que fue eso. Ustedes lo buscan en el internet y está toda la narración del caso por el cual ese hombre pasó. Otros casos asociados con eso tienen que ver con el vientre alquilado. Bueno, toma mis óvulos para que tú seas la que tenga mis hijos. Pero la mujer que tuvo los hijos luego quedó identificada con ese niño que no lo quiere ceder. Entonces, ahora, ¿cuál es la auténtica madre? ¿La que se dio el óvulo o la que hizo el trabajo del vientre? Entonces, todo eso está trayendo grandes complicaciones y fíjense a dónde esto va a llegar. Así que estamos hablando de una tormenta, ¿verdad?, que no se detiene. Y por supuesto, tanto el uno como el otro, sexo sin bebé y bebé sin sexo, se pueden hacer sin matrimonio. No hay que estar casado hoy. Hoy prácticamente en el mundo nos estamos casando los creyentes. Y es bueno llamar la atención a eso. Iglesias fundamentales. Hay muchas iglesias liberales hoy que no están respetando absolutamente nada del matrimonio. Así que el matrimonio pasa a un plano irrelevante. El matrimonio hoy ya no ocupa el lugar que debería ocupar. El matrimonio hoy, sencillamente, como muchos dicen, bueno, es una prisión doméstica, dicen algunos. Otros dicen, es una institución patriarcal, bien lejos. Es opresiva. En el matrimonio uno se impone al otro. Hay negación de libertad. Hay negación de autonomía. Y estos son algunos de los conceptos hoy que se exhiben y se manifiestan acerca del criterio del matrimonio. Así que estamos en presencia de un ambiente matrimonial y de familia que nos apunta, ¿verdad?, a una situación bastante delicada. Es importante, y ahora permítame introducirme un poquito en algo de historia que a veces no es tan fácil explicar, ni muchas veces al público le gusta mucho oír tanto de historia, pero que son dos ejemplos que nos ayudan a entender lo que queremos transmitir a través de este estudio. La Biblia nos habla de varios imperios mundiales que Dios estableció a través de la historia. Conocemos del imperio babilónico, ¿verdad? Conocemos acerca del imperio medo-persa, conocemos del imperio macedonio, griego, y conocemos del imperio romano, ¿verdad? Esos son los 4 grandes imperios en los cuales la Biblia nos presenta el desarrollo sociopolítico de todos los gobiernos a través de la historia. Particularmente en 2 de ellos, el griego y el romano, hubo mucha incidencia de la importancia de la familia. En el de Babilonia no. Aunque Nabucodonosor fue un hombre de familia, casado, pero Dios terminó su dinastía con ese capítulo 5, ¿verdad? En la muerte que encontramos, ahí en el capítulo 5 de Daniel, vemos que Dios, todos los seguidores de esa línea, los eliminó para que no hubiera dinastía. Así que con el gobierno de Babilonia, aunque fue grande y poderoso, pero no tuvo continuidad. Dios determinó que sería sucedido por el gobierno de los medos y de los persas. Cuando analizamos la sociedad medo-persa, tampoco encontramos una continuidad de familia. Pero cuando vamos al imperio griego, sí encontramos aquí una cierta importancia para la familia. Y quizás podemos empezar hablando del mismo Alejandro Magno, quien es, pudiéramos decir, un ejemplo de lo que es el concepto importante de un padre. Bueno, su padre, ¿verdad? Aristóteles, el gran filósofo. Oye, prepárame a mi hijo para que él pueda hacer lo que yo no puedo hacer ya por mi edad y lo que no he podido hacer hasta ahora. Y entonces Aristóteles tomó a Alejandro y empezó a prepararlo, y ya nosotros sabemos lo que salió de Alejandro: el mayor conquistador que la historia haya dado. A los 33 años
había conquistado prácticamente todo el mundo. Alejandro cambió todo el concepto de la historia y creó lo que se llama el concepto de helenismo, es decir, el griego y la cultura griega ramificada en todo el mundo. De hecho, esa influencia del helenismo, de la cultura griega, llega hasta nuestros días. El asunto de la belleza de la mujer, del cuidado del cuerpo, del cuidado de la alimentación, es producto de la cultura griega. Es decir, que todavía hoy, después de tantos años, la cultura griega sigue haciendo énfasis en el mundo. Y de hecho, la cultura romana adquirió mucho de la griega. Simplemente cambiaron los nombres, pero era prácticamente una copia con algunas variantes. Dentro de Grecia había algo, diríamos, poquito contraproducente. A un hombre se le permitía tener 3 mujeres. 3 mujeres. Una para que fuera la madre de los hijos. El papel de esa era solamente tener hijos. Había otra, ¿verdad?, que era con la que el griego o el ateniense salía a reuniones especiales. Esa era la mujer de salir a fiestas y a grandes banquetes. Y había otra que era solamente para la relación sexual. En el matrimonio griego se daban esas 3 variantes y la sociedad lo aceptaba de una manera normal. Pero dentro de la familia prevalecía un concepto muy importante. El padre de familia era el más respetado. El padre de familia era el que tomaba la última determinación. El padre de familia era capaz de, si un hijo se casaba y tenía una niña o un niño y al padre paterno, el tronco familiar no le gustaba, podía sacarla de la familia. Era lo que se conocía como el pater familias. Fíjense que pongo el énfasis en el plural, pater familias, porque los hijos se iban casando, pero seguían bajo el control de él. Seguían bajo el control de él, siempre. Económicamente, socialmente, en todo el orden, seguían bajo el orden de él. Bueno, cuando Alejandro empezó a conquistar, Alejandro empezó a proyectar a su ejército lejos de su casa. Y eso hizo que el control del pater familia fuera disminuyendo. Bueno, muchos analistas, teólogos y analistas coinciden en que cuando la familia griega empezó a disminuirse, automáticamente el imperio empezó a derrumbarse. Esto es una señal muy importante para nuestros días, porque no es diríamos un razonamiento bíblico, pero es un razonamiento cultural. Y es un razonamiento que lo vemos a la luz de un hecho histórico. Cuando la familia falló, el imperio grande y poderoso se derrumbó. Eso significa que veamos la destrucción de la familia hoy como un aviso, como una señal de que en la medida en que la familia siga destruyéndose y destruyéndose y destruyéndose, avisoramos un cambio en el panorama de parte de Dios, sin duda. Y eso mismo pasó también en el mundo romano. En el mundo romano también heredaron de los griegos lo que se llama el patrón del pater familia. Y la familia romana era muy estricta, muy disciplinada, ¿verdad? Muy disciplinada. Vemos a Pablo siempre tomando el ejemplo, ¿verdad?, de aquel esclavo que llevaba al niño a la escuela. Y siempre entendemos una familia con mucha disciplina, una familia muy normal. Pero ¿qué ocurre? Que Roma empezó a conquistar muchos países. Roma empezó a mandar sus ejércitos fuera. Y cuando Roma ganaba alguna batalla, el César, el emperador, repartía ganancia entre sus generales. Ustedes se acuerdan lo que se llama el triunfo. Y eso lo vemos bien en la película Ben-Hur. Ben-Hur salva a aquel general.
el general lo reclama y lo adopta como su hijo. Y Ben-Hur, ¿verdad?, llega a Roma con todo poder. ¿Por qué? Porque aquel general lo admitió y lo recibió dentro del triunfo, ¿verdad? Entonces, este hombre adquiere otra condición especial. Los generales romanos eran premiados, eran caballos blancos y al mismo tiempo eran muy bendecidos y muy bien galardonados. Pero los generales empezaron a sentirse mal y empezaron a desertar. Y ellos dijeron, bueno, pero ¿para qué vamos a estar peleando si cuando vengamos de las batallas, el dinero que yo gané y los beneficios que tuve de la guerra no lo puedo usar a mi manera, sino que tengo que llevarlo para que mi papá lo administre? Entonces le dijeron a César, César, tus principales generales están desertando. Dice, ¿y por qué? Dice, no, porque ellos van a la guerra, se exponen, ganan y luego entonces no pueden usar su dinero. Dice, no, pues vamos a tirar una ley que diga que a partir de hoy el pater familia no tiene autoridad sobre la parte económica de los hijos. Y ahí empieza Roma a cambiar. El profesor Juan Bosch, en uno de sus famosos libros, dice, no, Roma cayó, oigan bien, Roma cayó cuando había lugar de donde caer arena. ¿Cómo? Roma cayó cuando no había en la cercanía arena, porque Juan Bosch dice en un libro que a Roma había que darle comida y circo. Todas las noches tenía que haber diversión, si no el emperador estaba en alto riesgo. Había que poner a la gente a reírse, a divertirse, y ya nosotros sabemos lo que es el famoso circo romano. Entonces dice él, cuando no había arena, pero la mayoría de los teólogos, historiadores y los mayores críticos dicen que no, que Roma cayó cuando la familia se desmoronó. Es decir, aquí tenemos dos ejemplos históricos sumamente importantes. Grecia y Roma, siendo dos grandes imperios, empezaron a declinar cuando la familia disminuyó. Es decir, en el tiempo en que vivimos debemos ponerle atención al concepto de la familia, porque es una señal de nuestros tiempos. Eso nos está diciendo que algo va a suceder pronto, porque cuando la familia llegue a un nivel insostenible, la sociedad hoy como la conocemos va a ser transformada. Así que es importante ver cómo el matrimonio y la familia van caminando, muy importante. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta cómo van caminando? A la luz de estos capítulos, ¿verdad? ¿Qué encontramos aquí con relación a la mujer? Que la mujer respete a su marido siempre, que el marido ame a su mujer siempre, que los hijos se sujeten a ambos padres, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, esto se corresponde con lo que ellos han hecho por ustedes. La palabra justo aquí en el original lo que significa es se corresponde. Es decir, el hijo y la hija están en el deber de obedecer a vuestros padres siempre. ¿Por qué? Porque Dios los puso como garantía protectores, ¿verdad? Y al mismo tiempo administradores de todo lo necesario. Por tanto, ellos merecen ser, ¿verdad?, amados y obedecidos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y fíjense cuál es la situación que Pablo dice aquí. A los hijos que están presentes aquí en esta noche, todos somos hijos, todos hemos nacido en una familia, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Qué están haciendo las familias ricas y acomodadas hoy con los hijos? Hijo, para que te vaya bien, yo te voy a conseguir el mejor escuela, la mejor universidad, las mejores condiciones, todo lo mejor. Y para que sea de larga vida y todo, yo te voy a dejar un buen seguro y esto, lo otro. ¿Qué dice la Escritura aquí? Que honrando al padre y a su madre, cumple el mandamiento primero con promesa. Para que te vaya bien, lo indispensable es honrar padre y madre. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que todo esto que dice el texto es lo contrario que estamos viendo.
esto no se está llevando a cabo. ¿Y en qué medida? A una velocidad tan grande que estos autores le llaman a eso tormenta. Tormenta que se avecina, una situación difícil. Es decir, que los creyentes, nosotros los hermanos de la Biblia, debemos mirar estas señales de los tiempos, mirar la situación que se están dando. Y esto nos avisora y nos dicen, vienen cambios, vienen situaciones difíciles, Dios va a tener que intervenir pronto porque la base de la sociedad se está disminuyendo. Así que es importante, hermanos, que siempre valoremos este capítulo, este capítulo 5 y este capítulo 6, donde la Escritura nos da muchas informaciones útiles acerca de lo que es el matrimonio y de lo que es la familia. Pero que veamos noticias, veamos el mundo, veamos lo que está sucediendo hoy. El ritmo del homosexualismo, el ritmo de la práctica libre, el ritmo del irrespeto al matrimonio, ¿verdad? Bueno, posiblemente en 5 o 10 años más, los únicos que nos vamos a casar en matrimonio oficial somos nosotros los creyentes. Después ya nadie está creyendo prácticamente en eso. Así que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero tiempos que tenemos que estar bien alerta. Siempre recordemos lo que nos dice la palabra. No importa que nos llamen atrasados, no importa que nos digan, y ustedes todavía, ¿verdad? Como nos pasó a nosotros una vez en la playa, pues ustedes saben que nosotros cometimos un error que los hombres no deben cometer, ¿verdad? Estuvimos en una reunión con nuestras esposas y los varones, sin darnos cuenta, hombres, empezamos a hablar de deportes. Empezamos a hablar de deportes y dejamos a las mujeres aparte. Y ellas se dieron cuenta de eso y también se reunieron y dijeron, mira, en vez de nosotros están hablando de deporte, pero ustedes... Entonces hicieron una combinación y una de ellas cogió la llave del vehículo y se fueron y nos dejaron en la playa en traje de baño, sin nosotros tener razón de cómo llegar. Así que ahí íbamos nosotros por la calle con la tarbia caliente y en traje de baño, porque ellas se fueron en la guagua y se la llevaron. Y dijeron, ustedes deben estar con nosotros a hablar de deporte. Así que caminen ahora a pie hasta el hotel, en medio del sol. Y nos castigaron. Una de las personas que vio eso, ¿verdad? Yo no pensé que lo había notado. Al otro día, después que todo se arregló, le pedimos excusa, dijimos, ya no va a pasar eso, ya no, vamos a estar con nuestra esposa, vamos a compartir y ya no vamos a hablar de deporte, vamos a estar con ustedes. Bueno, todo se arregló y al otro día una persona nos miró y cuando veníamos nos dice, ¿y todavía ustedes están con esa mujer? Como quien dice, yo pensé que ustedes habían decidido dejarlas, ¿verdad? Es decir, el mundo hoy piensa, dice, no, pero a una mujer no se le debe aguantar cualquier cosa. Usted no tiene que estar sujeto a esto. No, ese no es el matrimonio de las Escrituras. El matrimonio tiene que ver con una sujeción de uno para con el otro. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a meditar en esto y que fijemos nuestra mente, ¿verdad?, en las situaciones que están sucediendo. El aspecto del matrimonio y el aspecto de la familia es una señal de que los días de la iglesia están contados, el tiempo que nos queda ya está disminuido porque hay señales muy claras. Que el Señor bendiga. Amén.